Buenas noches. Están llegando las cajas. Y acá está el hombre que las va a recibir. ¿Cuándo y cómo? Bueno, Mariano, de acuerdo a la información que tenemos de la Embajada de Estados Unidos, esta noche, 11:30, creo que era un vuelo que llegaba, y la Embajada Americana las va a retirar mañana a la mañana. De modo tal que tenemos previsto mañana a la tarde entregarlas en el Ministerio de Justicia, pero directamente al juez de la causa y al presidente de la Cámara de Diputados, vale decir, todo en un mismo acto, las recibimos y las entregamos. ¿Y van a tener en las manos de esa señora que está ahí? Y sí, que va a llegar al Parlamento y como consecuencia a las manos de todos. Ese es el sentido, claro. Bueno, cuando hablamos de las cajas, naturalmente, estamos hablando de las cajas con documentación aparentemente muy comprometida, que estaban en Estados Unidos, vinieron acá, sobre el Federal Bank, moneta, lavado de dinero, en fin. ¿Usted hace alguna fantasía de que hay dentro de las cajas o no? No, es decir, en alguna medida el informe del Senado ha dado a entender en gran proporción lo que había, pero fundamentalmente esperamos que tanto la justicia como el Parlamento las examinen en ese sentido. No es cuestión de hacer pronósticos, al contrario, creo que tampoco demonizar el tema pensando que va a haber algo espectacular, no lo sé, no lo sabe, claro, la verdad que no lo sabe. Ahora, el cuidado usted como ministro de Justicia, usted la recibe por ser ministro de Justicia. Sí, la recibimos en el marco del Tratado de Asistencia con Estados Unidos que está funcionando cada vez mejor. Hace poco tiempo enviamos a Seligman a Estados Unidos, estando detenido acá, por un acuerdo con el fiscal en Estados Unidos y volvió a la Argentina. Y esto en ese marco también está dando grandes resultados. Nosotros recibimos ayer una comunicación del Departamento de Justicia de Estados Unidos comunicándonos que nos enviaba 2 juegos, uno para el tribunal y otro para el Congreso. Y en que ellos ya les dijeron a dónde, cuál es el destino de los 2 juegos. Yo distinguiría, ¿No es usted que decidió? No, yo distinguiría 2 situaciones. En cuanto al juez, como está en el marco del Tratado de Asistencia Recíproca, viene directamente dirigido al juez, o sea, se lo envía el ministro de Justicia para que lo entregue al juez. En el otro paquete, el Departamento de Justicia... Es el juez que tiene que ver con el tema moneta, ¿no? Exacto, es Galeano actualmente claro. A cargo, originariamente era Literas. Y en el otro paquete, el envío dice, a criterio del Ministerio de Justicia para atender a las solicitudes tanto de Pascual, que es el presidente de la Cámara, la diputada Carrió, y también el embajador González. Vienen todo ese material, 2 cartas del embajador González, donde por instrucciones del presidente pide al Senado, al Departamento de Justicia, que envíen cuanto antes ese material probatorio. Ahora, Pero de todos modos, aun cuando dice a criterio del Ministerio de Justicia, la decisión expresa del presidente es entregarla como vienen inmediatamente al Parlamento. Usted tiene que tener mucho cuidado de que no haya nada que digamos, que estén siempre a la vista de todo el mundo, que no haya sospecha de cambios. ¿Cómo es eso? ¿O hay fraude, fraude en las cajas? No hay solución de continuidad por lo siguiente. Las cajas las va a llevar al Ministerio de Justicia Godoy, que es el miembro de la embajada, el representante legal del FBI, y las va a entregar en el despacho al ministro de Justicia. En ese acto va a estar el escribano de gobierno y en ese acto va a estar el juez y va a estar el presidente de la Cámara de Diputados. Así que en ese acto mismo se entrega. ¿O usted se queda con nada? ¿Usted queda con nada? No. Nos recomienda el Departamento de Justicia que el Ministerio debe tener un juego de copias porque puede haber requerimiento de otros jueces que han insinuado y que ellos ya no mandan más, con lo que tienen no mandan más. Así que el propio Departamento de Justicia nos aconseja que pensamos hacer esas copias con el juego de diputados, ¿no es cierto? Claro. Porque preferimos que el juego del tribunal llegue como tal. Claro. Me contaron, yo no sé si era verdad, que la aduana quería mirarlas. ¿Es verdad? Bueno, hubo en un momento dado la duda porque como eran cajas... ¿Qué tenían las cajas? Claro. No, pero ya se han tomado todos los resguardos para que no se abran, porque desnaturalizaría un poco todo abrirle la aduana, ¿no es cierto? Bueno, ese por acá, ministro. Yo cuando voy a ver a Lisa Carrió, en este estudio se escucha siempre una música. Se me va a quedar.
televisión con ese fondo. No, usted ya, Elisa, no acepta ningún programa que no le pase en el Paralice. Que no me pase en Paralice. ¿Qué espera de las cajas, Elisa? Yo he visto la documentación que está en las cajas. ¿A usted sabe lo que tiene adentro? Sí, además, creo que, miren, lo primero que tendríamos que aclarar es que no hay ninguna posibilidad de pérdida de la documentación. Bob Roach y Linda Justitus, que nos comunicaron que en realidad es a criterio al presidente de la Cámara de Diputados o a mí, y que nosotros acordamos que fuera el presidente de la Cámara de Diputados, que es lo que corresponde. No es que es criterio discrecional no entregar a la Cámara de Diputados. Es decir, al presidente o a mí. Y nosotros acordamos con Pascual que la entrega debía ser al presidente de la Cámara de Diputados. La segunda es que no hay posibilidad de pérdida de ninguna documentación, porque el subcomité nos manda a nosotros, que ya lo vamos a tener inmediatamente, la lista con cada documentación. Es decir, que tanto el extravío o la pérdida de alguna de estas cosas, como en los originales están en el subcomité del Senado, inmediatamente se los pide. Es decir, los originales no vienen a la Argentina, vienen fotocopias certificadas, con lo cual no hay en realidad ningún problema que pueda suscitarse. ¿Usted está tranquila respecto de la documentación? Sí. Porque usted no, yo confío, y además en la única persona del gobierno que confío es en Jorge de la Rúa. Ah, bueno. No sé si él lo recibe como un elogio. Sí, un elogio, pero además lo digo siempre. Además lo digo siempre, así que no es una alabanza a él, en todo caso yo creo que es una persona de bien. Hubo un momento que usted, ¿se acuerda, Elisa, sugirió que a lo mejor había demoras, que no había mucho... Las hubo. Pero creo que hizo mejor el cuento. Yo creo que las trabas que existieron... Bueno, en realidad Levin iba a anunciar el día jueves para el viernes la entrega de la documentación a nosotros. Y ustedes saben que allí alguien metió la cola. Lo cierto es que esto se suspendió, fue al Departamento de Justicia, se tuvo que hacer un trámite mayor, digamos, que en otras ocasiones, por el conflicto básicamente planteado, pero la Cámara de Diputados a nosotros nos respaldó. Pascual se portó impecable en esto, porque ahora lo voy a decir, al otro día incluso de que yo volví, él mandó una nota avalando mi pedido y después esto fue ratificado por la Cámara en pleno. Así que lo que hizo esto es, digamos, que el cuento terminara bien, es decir, tuvo un poco de suspenso, digamos, porque este tema de las cajas es muy gracioso. Todo el mundo dice, ¿cuántas cajas son? Tienen miedo 20, que las roben. ¿No? Claro, yo no sé. La verdad dicen que son 20. Miren, somos los únicos, algunos de nosotros, los que vimos la documentación y nunca supimos cuántas cajas Andrés eran. Entonces, la ha ido todo el mundo. ¿Cómo es esto? No. Lo que pasa es que esa documentación el subcomité trabajó y pidió la colaboración de los que investigaban en la Argentina. Así que los que investigamos, y Andrés Oppenheimer, que cumplió un papel fundamental, porque él es un hombre de enormes vinculaciones en el Congreso de los Estados Unidos y es un hombre de tanto prestigio allí, que bueno, también trabaja en todo este tema de investigación y bueno, él accedió a parte de esa documentación, así que, pero son muy pocas personas. Hay una cosa, Elisa, que preocupa, por ejemplo, La Nación de hoy, que tenemos acá, saca fotos. Aparece Cristian Colombo, jefe de gabinete, Horacio Liendo, asesor de Cavallo, Enrique Petracchi, ministro de la Corte, Nicolás Becerra, procurador general, ¿no es cierto? Como, dice acá, primeras pistas sobre operaciones sospechosas, y aparecen las fotos de ellos. Yo sé que usted ha sido muy cuidadosa con los nombres, muy cuidadosa, pero salen. Y fíjese, yo hoy he recibido de Becerra, de Petracchi y de Javier González Fraga por otro motivo, es una carta dirigida a usted, me mandó copia a mí, donde cada uno de ellos dice, mire, yo en el Federal Bank no tuve nada que ver, no tuve plata en el Federal Bank, y uno dice, si no tuvieron nada que ver, son lesiones grandes, ¿no? Mire, nosotros no dimos ningún nombre, ¿está? Yo personalmente no di ningún nombre y me hubiera gustado que esas fotos no estén, ¿está? Justamente para resguardar la investigación. Ahora, lo que está claro es que 2 de esos nombres están. 2. Es decir, hay una... Nosotros hemos visto la documentación, esto está en el libro... Tiene que decirlo, porque los otros 2... Está. Yo le voy a explicar claramente esto. El doctor Petracchi está. ¿Está? Digamos, no está el doctor Petracchi, perdón, me rectifico. Está el nombre Enrique Petracchi. Yo le pregunté
a personas vinculadas a Enrique Petracchi si había un homónimo, me dijeron que no. Entonces hay uno... Él me ha mostrado una carta, me ha mandado una carta del Federal Bank en que declaran que él no ha sido ni cliente ni ha puesto plata. No, en realidad le explico, es una transferencia del Banco Santander al Federal Bank con domicilio en Uruguay. Hay 2 transferencias más a nombre, por el mismo monto, a nombre de Alberto Petracchi. Lo que dice Enrique Petracchi es que le han usado su nombre. Entonces, bueno, lo que tendrá que investigar la justicia es quién le usó el nombre, si su argumento es real, en todo caso es su primo, Alberto Petracchi. ¿Para qué se lo usó? Y en todo caso, si su primo vendió influencias. Eso es algo que hay que investigar. Esto es algo que hay que investigar. Este es un hecho. Yo no digo, miren, a Enrique Petracchi yo le he dedicado un libro, con lo cual, si hay un nombre que a mí me dolió que esté ahí, yo estoy hablando de esto porque, bueno, salió en esta foto. Es una persona a la que he respetado profundamente toda la vida. Le he escrito un libro por sus sentencias en la corte y me ha dolido profundamente si había un nombre que no me podía imaginar que esté ahí, con lo cual en esto no hay ningún... Lo único que digo es ese nombre está en el libro de Andrés, porque esto está en la lista. En el caso del Procurador General, del cual tampoco hasta ahora hablé, es obvio que el nombre Nicolás Becerra está. Está en las listas, está en las cuentas. Es decir, esto no lo... si es Nicolás Becerra el procurador de la Corte, o hay varios en la Argentina, es una cuestión que se va a investigar. Que está. Señor Horacio Liendo no está. Yo no me puedo hacer cargo de una publicación. Lo que sí es cierto es que el señor Horacio Liendo es el presidente del Mercobank. Y el Mercobank... Eso él lo aceptó, eso sí, lo acepta. Y el Mercobank está siendo investigado por varias operaciones sospechosas que va a investigar la comisión. Entre ellas, donde el síndico del Mercobank realizaba operaciones claramente sospechosas de lavado con una empresa de Panamá, que esa empresa de Panamá vinculada a otra empresa sí tiene conexión con el Federal Bank. ¿Está? En el caso del jefe de gabinete, que yo nunca hablé, lo único que dije es que cuando él me acusó de falta de seriedad con el preinforme, me dijo la diputada es poco seria, que invoque las pruebas. Yo lo único que me remití es mandarle un informe al Banco Central de la República Argentina, donde había operaciones cruzadas claramente prohibidas entre el Banco Macro, que él pertenecía al grupo del Banco Macro, fue presidente y vicepresidente del Macro Valores, y además le demostramos después también, es decir, él invocó para que entonces yo le dije, miren señores, trate de esperar la investigación, pero si usted me acusa de poco seria, yo le tengo que decir esto. En segundo lugar, hay una clara operación sospechosa, lo tengo que decir porque están, y me parece que ahora, a partir de ahora, deberíamos hacer silencio sobre esto, pero en este caso hay una clara operación sospechosa de millones de dólares en un solo día, donde el Banco Macro transfiere al Federal Bank y el Federal Bank transfiere a Macrovalores. Típica operación donde los expertos de Estados Unidos dicen esto no tiene ninguna razón comercial, sino esconder el dinero que ingresa a Macrovalores. Es decir, no pudiendo venir del Banco Macro a Macrovalores, el cruce era esto. Y además que la garantía que existe para la compra del Macro Salta es una garantía expresa del Banco República, de modo tal que las vinculaciones son absolutas e indiscutibles. La justicia decidirá, digamos, cuál es el grado de esas operaciones y de esos cruzamientos y cuál es la responsabilidad que le cabe a los directivos de los bancos y a los directivos del presidente del Banco Central. Pero, digamos, nada de esto es infundado, ¿está? Claro. Yo nunca hablé de esto y lamento que estas fotos se hayan publicado porque me parece que hay que poder respetar la investigación. Y yo apelo a toda la sociedad que tenga paciencia, que esto no puede ser un escándalo, que vamos a tratar de incorporar, pero también a aquellos que se sienten involucrados que colaboren con la investigación. Porque si ellos empiezan a negar permanentemente, nosotros vamos a tener que mostrar el papel. Y una cosa, Elisa, no me diga otros nombres, pero ¿hay otros nombres? Sí, hay muchos nombres, están todos. Ahora... Están todos. Están muchos, todos? Digo. Hay muchos y pero lo que quiero dar a entender con esto es que yo creo que si esta investigación, lo único que me preocupa es que va a haber muchas cajas.
Y esto hace que la información pueda circular casi en Argentina es tan difícil guardar las cosas, por un ¿no? sinnúmero de lugares. Por eso nosotros vamos a tratar de investigar en el más corto tiempo posible y derivarle todo a la justicia. Pero sí lo que tiene que quedar claro es que las vinculaciones son con bancas sucias. Claro. No es un señor que puso tiene un depósito en el Citibank de Nueva York, porque eso no lo hace culpable. Absolutamente. Y además, a lo mejor hay mucha gente, miren, hay mucha gente en esa lista que su depósito fue honesto. Es decir, que pudo ir a ver al Banco República y que dijo, yo quiero hacer un depósito en Nueva York, y ellos le articularon con el Federal Bank, y yo creo que en ese caso, salvo la inspección tributaria que determinará si hay o no evasión, es un hombre que no tiene que estar... Nosotros no vamos a hacer de esto farándula. Ahora, hay otros que no. Hay otros que tienen que dar mayores explicaciones, porque un funcionario público tiene que explicar por qué tiene un depósito en un banco máscara. Y si no, digamos, si un procurador de la Nación tiene esto y no puede explicar, entonces ¿cómo va a controlar él el lavado de dinero? Ustedes tienen que pensar que las investigaciones sobre lavado van a la Procuración General de la Nación. Ahora, si un funcionario tiene su plata, legítima o no, depositada en un Shell Bank, donde el Banco Central le negó por estar sospechado de lavado de dinero, entonces digamos que acá no hay un mínimo cuidado. Así que yo le creo que todos deberíamos tener mucho cuidado. Es lamentable, pero la realidad es la realidad. También es cierto que nadie sospechó que cajas de Estados Unidos pudieran venir, que esas cajas fueran del Citibank Nueva York, es decir... porque son a través de Citi. Depositar en el Banco de Moneta tenía el respaldo y la garantía de sus cálidas relaciones con John Reed como presidente del Citibank Nueva York, y esto está expresado en el informe de los Estados Unidos, de modo tal que yo creo que hay gente que tiene que estar preocupada, no tienen que estar preocupados los bancos serios. En general, la mayoría de las cuestiones están o con bancos que ya están caídos o con bancos que están varias veces allanados por lavado de dinero, digamos. Acá no es un juego donde digamos, hay bancos profundamente sospechados, que no es la primera intervención. Pongo un ejemplo, hay un banco de estrecha relación con el Federal Bank, que está en IBM Banco Nación, que está en armas. ¿Qué quiero decir? Esto es inevitable. Algo así como que tiene cola de león, melena de león. La verdad llega. Y la verdad que yo lo que quiero decir acá es que nunca mentí. Que en este programa sabe que desde julio del año pasado estoy diciendo el señor Pou es garante del lavado de dinero. Este fue el procedimiento, que iba a haber esta investigación en los Estados Unidos, que el preinforme no era 3 renglones en 300 páginas, sino que venía el informe más profundo a fines de febrero, que un gran sector de la clase política y de los sectores empresarios o bancarios acusaron de falta de seriedad a todo este procedimiento, que lamento profundamente que Pedro Pou no se haya ido por todos los incumplimientos claramente establecidos en el dictamen del Senado de la Nación, sino que se haya ido por una guerra entre dos sectores, el de la dolarización y el otro, porque esto no le hace bien a la República. Claro. No es razón para sacar eso no es razón para sacar un presidente del Banco Central. En realidad la verdadera razón jurídica, lo escandaloso es que en una república no importa el delito que se cometa, sino el humor de quien lo tiene que bajar. ¿Está? Entonces, nadie se hizo cargo de la gravedad de esta imputación, aunque el presidente de la República lo baja por mala conducta. Yo una semana antes dije, bueno, ahora depende del humor, porque hay días con pactos de impunidad y hay días que cesan los pactos de impunidad. Ustedes vieron que Cavallo hoy pide que en la causa de las armas se eleve a la Corte, así que empezó otro pacto de impunidad. Les digo, no hemos mentido. Gustavo Gutiérrez y yo no hemos mentido. Ahora, los demás, los que apostaron al fracaso, porque acá hay que decir, Mariano, muchísimos apostaron al fracaso, que no iba a haber informe, que no iba a haber cajas, que no iba a haber verdad, y hoy dicen que no va a haber después verdad y resultado. Digo, a todos los que apostaron a la impunidad, les quiero decir que perdieron. Andrés Oppenheimer ha escrito un libro, bueno, que ya se vende mucho ya. Hubimos de presentarlo hace algunas semanas, no sé qué lío hubo ese día. Andrés me dijo, Mariano, te eximo porque no sé qué lío terrible teníamos en ese momento. Se caía un ministro, no sé qué pasaba. Ojos vendados, un libro donde justamente, fíjese el subtítulo, ¿no? Lo nuestro acá, Estados Unidos y el negocio de la corrupción en América Latina. Andrés es un periodista argentino que escribe en el Miami Herald, tiene una cadena de columnas
en toda América, en La Nación somos compañeros de columna ahí, y un hombre muy respetado, y vive en Miami, pero sigue muy de cerca la realidad argentina y latinoamericana. Y yo le preguntaba a Andrés, le preguntaría esto. Aquí la diputada Carrió dice, no hemos mentido. ¿A usted le consta que no han mentido? A mí me consta, Mariano, de que ha sido una historia de éxito, porque hubo muchos escépticos en todo esto. Cuando la diputada Carrió y el diputado Gutiérrez empezaron a ir a Washington, a tocar la puerta del Congreso, a pedir colaboración, la gente en Argentina decía, no les van a hacer caso. Y después cuando le empezaron a hacer caso, cuando los empezaron a escuchar, la gente aquí decía, no les van a dar nada. Después, cuando salió el informe, dijeron, no van a dar. Después dijeron, las cajas no van a salir, el gobierno argentino se va a oponer, el embajador argentino, bueno, dijeron una sarta de cosas que resultaron no ser ciertas. Y para mí esto fue una historia de éxito, en el sentido de que lo que hablo en mi libro, que es la necesidad de globalizar la lucha contra la corrupción, esto fue una historia de éxito. Acá hay 2 diputados argentinos que tocan la puerta del Congreso americano para tratar de destrabar una investigación que están haciendo y que inician un proceso de colaboración que termina en la entrega de documentos que ellos en Argentina jamás hubieran podido conseguir. Yo me acuerdo, las veces que estuvo acá Elisa, y me decía, Mariano, mire que esto viene por el Senado americano, va a ir por acá porque por adentro no puedo, y va, y vino, ¿no? Entonces, lo que se trata aquí es, ojalá pase esto más y más a menudo, porque la corrupción que está destruyendo a muchos países de América Latina y que está dañando muchísimo a la Argentina, y la percepción de impunidad que está resquebrajando muchos de los pilares de la sociedad, es una cosa que ya no se puede resolver aquí solo. Mientras un político corrupto puede ir a un banco en las Islas Caimán, claro, o en Nueva York, o en cualquier válvula de escape, y depositar cientos de millones de dólares, como algunos casos que cuento en el libro, y mientras allá los acepten ese dinero sin hacer muchas preguntas, esto no se va a acabar nunca. Y ahora hay en Estados Unidos, donde yo vivo, un poco la idea de que, bueno, de que la corrupción es un problema de los países subdesarrollados. Endémico, biológico, como el agua sucia o la inflación. Y no, es un problema que si no se ataca de los 2 lados, si no hay ayuda del otro lado, nunca se va a corregir. Y en este caso hubo ayuda del otro lado. Elisa, mañana a las 11 va Herman ante el juez Urso. ¿Esto termina en Menem? Yo creo que esto debe terminar en la verdad. Y la verdad de lo que yo llamo el Estado mafioso, uno de cuyos ejemplos más claros es Armas, evidentemente conduce al presidente Menem. Antes o después él va a tener que poder explicar. Por eso es muy tremendo la operación que está en marcha, anunciada por Cavallo ante banqueros hace 4 días, en el sentido de que podría diseñarse una estrategia para llevar nuevamente el caso a la Corte Suprema de Justicia, avalada hoy por sus propias manifestaciones. Los que luchamos, mire, este programa es testigo de lo que yo acompañé al ministro Cavallo en la lucha contra Yabrán, aún en contra de mucha gente de mi partido que defendía a Yabrán. Yo ayudé al ministro Cavallo que el ministro Cavallo no sea desaforado en la Cámara de Diputados de la Nación por los mismos que hoy lo apoyan, es decir, los menemistas y muchísimos de mi propio partido que los querían ver fuera como venganza a la lucha contra Yabrán. Pero le diría al ministro Cavallo que la justicia no es perseguir a los mafiosos cuando no son mis amigos o son mis enemigos, que la justicia es perseguir a las mafias aunque estén mis amigos. En consecuencia, él debe y sabe muchísimas cosas de Emir Yoma. Él lo protege de Emir Yoma. Y así no se juega la justicia. Yo le pregunté cuando estuvo acá en el reportaje que estuvimos con él, le dije, doctor Cavallo, ¿por qué usted nunca habla de Yoma? Y me dijo, porque Yoma es Menem. Pero esta no es una buena excusa. El hecho de que Alcázar tenga un jefe mayor no lo puede deslindar de hablar de Alcázar, porque entonces no hubiera hablado de Yabrán, porque el jefe de Yabrán es Alcázar. Y él habló de Yabrán. Esta es la forma en que tienen de mentir y garantizar impunidad. Pero no lo van a lograr. Y yo les diría una cosa, acá hay una sociedad que está buscando verdad y justicia, no por el presidente Menem, sino toda la verdad. La gente quiere saber toda la verdad. Si Menem es inocente, saldrá. Yo estoy convencida y tengo absoluta convicción por documentación que he visto y por personas tan vinculadas al expresidente Menem que me hablan de esto, que no puedo ya dudar, con documentación y
el relato incluso de personas allegadas. Así que yo estoy convencida de esto, pero acá nadie va a poder montar otro pacto de impunidad. Y lo digo, si yo tengo que jugar la legitimidad, y muchísimos de nosotros que peleamos por la corrupción, y que hicimos ganar a la Alianza para que luche contra la corrupción, vuelve un nuevo pacto de impunidad, nos van a encontrar rodeando el Palacio de Justicia. Pero la impunidad no puede ser transversal en la Argentina. Y estoy hablando a los radicales, estoy hablando a los peronistas, estoy hablando a aquellos, porque los radicales decentes, los peronistas decentes, los frepacistas, los independientes, ya no pueden vivir en el asco que significa la impunidad en la Argentina. Que lo entienda el doctor Cavallo, no está habilitado para cualquier cosa. Yo no puedo estar habilitada porque tenemos los dos la mayor imagen pública del país, estar habilitada para proteger, atacar a los del otro partido y no buscar justicia cuando me toca, amigos. Todo el mundo sabe, el caso de Petracchi es un caso clarísimo, a mí me duele, pero está. Doctor, ¿usted quiere agregar algo, doctor La Rúa? Es decir, yo creo que hay que ser muy explícito en esto. No hay pactos de impunidad, ni hay insinuación de pactos de impunidad. La línea del gobierno es muy clara. Para la entrega de la documentación, la diputada Carrió dice que la gestión del gobierno demoró la entrega. Quizás sea así por razones formales, pero el gobierno argentino pidió oficialmente la documentación en 2 notas del embajador, así como recordó la diputada, una carta de ella y una carta de Pascual. De modo tal que si usted examina a partir del 2 de marzo, que se inicia el pedido formal, a esta fecha, en 60 días se ha completado un trámite que casi no tiene precedentes en las relaciones de asistencia judicial entre Estados Unidos y Argentina. Es decir, el gobierno jugó fuertemente a la remisión de la documentación. Yo quiero hacer una aclaración, si me permitís, Jorge. Y yo rescato que el ministro de Justicia ha jugado lealmente en todo esto. Pero hay que recordar, y lo dijo Linda Justitus, que el embajador González no colaboró nunca con la investigación en los Estados Unidos. Acá está Oppenheimer que tiene la información. Es decir, el embajador no, lo que quiere decir es que el gobierno argentino... Pero la segunda cosa, sí, que en realidad el gobierno argentino no le entregó nunca al embajador ningún papel para ayudar a la investigación. Y también es cierto que si los diputados habíamos hecho la investigación, si habíamos pedido la documentación y estaba por darse, no sé cuál era el apetito de verdad que se había apoderado del gobierno argentino. ¿Está? ¿Qué quiero decir? Que hubiera sido mucho más fácil la entrega a la documentación de nosotros si, obviamente, una persona con mayor jerarquía que nosotros, en nombre del Estado argentino, lo hubiera pedido. Y yo no lo responsabilizo a Jorge de la Rúa. Pero estoy convencida y tengo la plena convicción que sectores del propio gobierno trataron de impedir la entrega de la documentación. Me permite, Mariano, una aclaración sobre esto. Una pequeña cosa. Cuando el comité está haciendo la investigación, le piden al embajador ayuda para destrabar ciertos nudos que se habían armado en la investigación. El embajador no contesta a su comité. Por eso la diputada ahora dice de que hubo un lapso en que el comité se quejaba de que no había colaboración. Ahora, yo le pregunté al embajador González qué pasaba, por qué no colaboraba. Y quizás violo un pacto con él, pero creo que vale la pena hacerlo público. Él me dijo, yo pedí esos documentos al Banco Central y nunca me los dieron. O sea que él no contestaba porque no había recibido la información que había pedido. Jorge. No, yo me quería referir a que mediando un pedido de un tribunal de justicia, el trámite en el marco de la asistencia judicial debía ser formal, es decir, como se está dando ahora, como mañana el juez va a recibir todo un sistema de papeles, es decir, yo creo que un trámite de 60 días es absolutamente razonable. No abro juicio sobre la cooperación del Banco Central antes, no conozco, la verdad que no conozco, pero no hay ningún factor de entorpecimiento. Es decir, en ese sentido, yo creo que no solo no hay pactos de impunidad, sino que el gobierno ha demostrado que hay una bisagra en el manejo de las situaciones judiciales. Respeto, no agresión a una corte, no pretender influir, no pretender modificar su composición. El avance de las causas han avanzado más en este último año que en varios años anteriores, es decir, no hay pacto de impunidad, hay un ánimo de cooperar con la justicia
Y en ese sentido pienso que será la justicia la que determinará en su momento la responsabilidad. Como el caso, quiero ser muy explícito, el caso de Cristian Colombo, a quien conozco personalmente, sé de su honorabilidad y espero que con esta documentación quede demostrado palmariamente. Claro, yo diría dos cosas, ¿no? Bueno, las demoras que hubo, ahora tenemos las cajas, ahora tenemos la posibilidad, ¿no es cierto? Es decir, como dicen los franceses, todo va bien si termina bien. Bueno, esto puede terminar bien, ¿no es cierto? Y lo segundo es una puñalada que siento, ¿no? Cuando en una mesa como esta se tenga que decir en un país como este que si va a la corte no pasa nada. Terrible, ¿no? Uno tendría que decir, cuidado que va a la corte. Mañana a las 11 declara Herman González y quizá quede preso. El próximo en declarar con la misma imputación que tiene él es el general Balsa. Vamos a conversar con él. Ya volvemos. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona en Hora Clave. Bueno, muchísimos llamados, pero estamos atrasados para variar, ¿no? General Balsa, mañana va Herman imputado como organizador de una asociación ilícita, que es por el mismo imputación que está preso Emir Roma. Y el 13 de junio, día de su cumpleaños, porque me acabo de enterar, tiene que ir usted imputado también como organizador de una asociación ilícita. Y el 13 de julio tiene que ir el expresidente Menem imputado como jefe. Entonces, claro, la imagen que da al que lee esas cosas es, había un jefe y 3 organizadores. Hace exactamente un mes tomé conocimiento de que la Cámara Federal había mantenido el fallo del juez, del doctor Urso, sobre la asociación ilícita, que era falta de mérito para conmigo. Ahora, creo que con motivo de la declaración de Sarlenga, que vomitó sobre mí una infamante y falsa, obviamente, cosa. Conozco en su declaración, dijo que yo le había manifestado, que había hablado con el presidente y que le recriminaba por qué no hablaba con él, que disponía lo que quería del ejército. Es una infame mentira. Yo no fui el patrón del ejército, no fui el dueño del ejército, fui el jefe del ejército. De manera que no puedo disponer de los bienes del Estado, como se dice. Y se aclarará, y comparto una vez más lo que dijo la otra vez en un programa, la diputada Carrió dijo algo, y yo hice mías sus palabras. Yo creo que estamos en camino hacia la verdad, en camino. Para mí esto es muy mortificante, pero no quiero la corte. No quiero la corte, porque no quiero impunidad. Quiero que esto se aclare. Esto para mí es una pesadilla y tiene necesariamente que aclararse. General, ¿sería la segunda vez que está preso? Sería la segunda vez que estoy preso. Ya tuve 30 días en 1982 como prisionero de guerra en Malvinas. Debo decir una cosa, yo siempre tuve, esto es aparte, pero se lo quiero decir, creo que hace a mi sinceridad para con usted. Yo siempre quise saber quiénes pelearon bien, quiénes no pelearon bien en las islas. Y hice algunas averiguaciones. Sé que usted fue los que pelearon bien. Su grupo de artillería peleó hasta el final. Hay gente que uno puede discutirla políticamente. Sé que Rico peleó bien. Sí. ¿Cierto? La verdad es que Rico peleó bien. Y eso, claro, eso no lo va a salvar de la segunda prisión, no, ¿cierto? No, ni quiero. Pero evidentemente la primera prisión, de alguna manera, o como se rindió usted, que en verdad lo honraron los propios ingleses, porque esta es la verdad, esa prisión era honorable. Esta no va a ser si va a ser tan honorable, ¿no? Si es que ocurre, ¿no? Efectivamente, usted dijo, con Rico trabajamos en forma muy estrecha en Malvinas cuando yo apoyé a los comandos. Pero no peleé bien yo, pelearon muchos de todas las armas, de las 3 fuerzas y dentro del ejército, el sacrificado infante
Y también rindo homenaje a mis hombres, a los artilleros que estuvieron conmigo, soldados, oficiales y oficiales. Por eso digo, pasar de una prisión en que uno defendió la patria a esta perspectiva, ¿qué produce en su ánimo? En mi ánimo no produce nada adverso porque sigo creyendo en la majestad de la justicia. Una infame mentira del señor Sarlenga no puede variar lo que ha resuelto la Cámara hace 30 días. No ha habido ningún hecho nuevo. Y yo no he participado de ninguna asociación ilícita. Fíjese qué gracioso. Cuando se firman los dos primeros decretos, en el año 91, en agosto y en octubre, yo no era jefe del ejército. Y me consta que el jefe del ejército en aquel entonces, general Martín Bonet, tampoco tuvo ninguna participación en los decretos que se firmaron, que lo firmó Ditela, que lo firmó Cavallo, que lo firmó el doctor González, que lo firmaron muchos otros. Eran secretos. Los conocí cuando se hicieron públicos después del año 96. Y cuando el doctor Camilión propuso un decreto en enero del 95, yo era jefe de Estado Mayor, pero el doctor Camilión puede acreditar que en ningún momento puso en conocimiento de que se estaba realizando una operación de ventas a Venezuela, las dos primeras habían sido a Panamá, en ningún conocimiento, ni mío ni del ejército. Nada entregó el ejército. El ejército tiene hoy una capacidad operativa sensiblemente superior a la que tenía en noviembre del 91 cuando yo me hice cargo. Lo puede corroborar una simple consulta con los inventarios del ejército. General Balsa, si usted no fue, ¿quién fue? Hay una justicia investigando desde hace varios años. Yo no le pido que me diga nombres porque usted no puede decirme nombres, pero en su interior, ¿usted se ha formado una comprensión del lugar como de cómo fue esto? Usted, para usted mismo, para su mujer, para tu familia, ¿usted tiene una idea de cómo fue? Hace 2 días, 48 horas, en un programa de las 20 horas, el programa de La Nata, Bonazo mostró un libro. No lo voy a mostrar porque si no van a decir que no puedo mostrar, estoy haciendo propaganda. Lo compré hoy al libro. En Callao y Tucumán, 3 pesos, 3 nacionales. El autor es el doctor Domingo Felipe Cabal. Voy a comentar solo 3 renglones. Él habla de experiencia empresaria que tenía un ministro, etcétera, etcétera, y con sorpresa yo tomé conocimiento que Cavallo decía que el ejército, en los trámites estos de decretos, que él firmó, yo no, debería comprometerse, el ejército, a poner a disposición de fabricaciones militares el material de sus propios arsenales para cumplir sin demora los embarques. Yo quiero aprovechar el programa para pedirle al doctor Cavallo o a cualquier otro que diga si tomaron contacto con alguien del ejército para entregar algo para vender. El ejército no ha entregado nada y la cantidad de armamento que se ha vendido no guarda relación con pretender suponer que en una organización con un sistema rígido de inspección, de auditoría, de monitoreo como tiene el ejército, si sale un fusil o falta un fusil, hay todo un sistema que se pone en marcha, un sistema administrativo, puedan salir 64.000 pistolas, 54.000 fusiles, 600 morteros. En absoluto. En absoluto. La masa de lo que dicen que ha salido fue chatarra, doctor. Munición vencida y prohibida su uso. Chatarra, clasificada. Entonces que los engañamos a los otros, a los ecuatorianos y a los croatas. Perdón, yo quiero hacer lo siguiente. El ejército, en los últimos 12 años, ha firmado 18 convenios con fabricaciones militares. Muchos de ellos es para cambiar munición vencida, que hay que destruirla, para ello hay que gastar dinero, que no nos sobra. Esa munición vencida se cambia en cantidades, por supuesto, menores. Porque la teoría 2 por 1, no el 2 por 1 que se está tramitando ahora en el Senado. Fabricaciones militares tienen fábrica de munición. Entonces la munición vencida, que nosotros tenemos que destruir, ellos, a un costo ínfimo, la reciclan. La aprovechan. Nos devuelven a nosotros munición nueva y el resto disponen. El problema no es que fabricaciones militares venda armas y munición, está para eso. Claro. El problema es a quién, cuándo, dónde
en qué circunstancias. Es Eso decir, es lo que ha usted dice salido del es esto: ejército. si Fabricaciones Militares vendió, no fue vaciando al ejército y mandando las cosas de afuera. Eso se puede comprobar fácilmente, doctor, con una simple consulta al general Benizoni, al ejército. Se corrobora a ver si han salido 600 morteros, 75.000 granadas de mano, y se habla de cañones. Algo tan que me llega muy adentro, ¿no es cierto?, por ser de artillería. Toco un solo tema. En parte de un convenio que yo no firmo, porque estaba en Chipre, lo firma el subjefe. El doctor Camilión lo aprueba el convenio. Es un convenio lícito. El doctor Camilión firmó algo lícito, pero lo firma Camilión y mi subjefe. Yo lo avalo. Sin embargo, estoy procesado por una falsedad ideológica, por algo que no inserté porque no estaba en el país, y ni hice insertar. En el juicio oral lo vamos a aclarar, hay que respetar la justicia. La última pregunta es esta, general Balsa. ¿Usted cree que según lo que le pase a Herman mañana puede gravitar sobre lo que le pase a usted el mes que viene? No, yo no hago ninguna especulación, doctor. Tengo la conciencia tranquila y pruebas. Yo podría engañarlo a usted, doctor. Sí, seguro, sobre temas militares, seguro. No, podría engañar a lo mejor a quienes están escuchando, pero no podría engañar a los generales que compartieron conmigo la gestión, a los coroneles, a mis subordinados, que dirían, no señor, los fusiles que salieron a Ecuador. Doctor, se han vendido 54.000 fusiles. Como parte de un convenio, Fabricaciones sabe que nosotros tenemos fusiles chatarra, obsoletos, dados de baja desde el año 93-92. Entonces dicen, denos esos 5.000. Ellos reciclan porque tienen fábrica. Se los entregamos como parte del convenio autorizado por el doctor Camilión en octubre del 94. En esto no intervengo yo, me refiero a la entrega, pero se hizo toda la entrega formal. ¿Cómo? Después dicen que esos fueron a Ecuador. Mire, si esos fusiles han ido a Ecuador, hay que pensar que la guerra del Cóndor fue 3 meses después que se habían entregado esta chatarra de 5.000 fusiles. No creo que supieran en octubre que iba a haber una guerra entre Ecuador y Perú. Ahora, si las autoridades de Fabricaciones Militares han vendido fusiles, hay dos cosas. O son ya rastreros como comerciantes, o son otra cosa. Porque evidentemente, si fuera así, que no me consta, porque Fabricaciones Militares, también permítame aclarar. Para aclarar y para cerrar, usted pone las manos en el fuego por el ejército y no pone las manos en el fuego por Fabricaciones Militares. No, yo digo que Fabricaciones Militares pertenecía, durante toda mi gestión, al Ministerio de Defensa. Dependía del doctor Echichuri y del doctor Camilión. Y desde el 96 hasta ahora depende del Ministerio de Economía. Se han hecho reclamos, por ejemplo, los 8 buses, permítame, doctor, que termine con esto. De esos 8 buses, porque es lo que más se habla. 2 fueron reparados, recibidos por las autoridades de la Dirección de Arsenales del Ejército y entregados a una unidad de Córdoba. Quedan 6. Desde el año 1995, desde diciembre, Fabricaciones Militares informó que con motivo de la explosión tenían problemas concretamente, permítame, informa Fabricaciones Militares que habiendo sufrido una sensible reducción de su capacidad productiva relacionada con los hechos que son del dominio público, la explosión en Río Tercero, y su situación económica, pide prórroga para la entrega de los 6 obuses. A partir de ese momento, con la firma de autoridades de Fabricaciones Militares, no solamente del periodo del doctor Camilión, sino después de cuando pasó a Economía, el doctor Sagués, el ingeniero José Ortiz, el licenciado Bellese, hasta el día de hoy nos están informando que eso está allá. Yo no puedo dudar. Si no está allá, bueno, habría un hecho que la justicia tendrá que determinarlo. Esta primera parte del programa ha tenido que ver con el dilema moral de los argentinos, pero hay un dilema económico, quizá más grave en lo inmediato para tantos argentinos, y el hombre de Cavallo ha circulado varias veces en estos 2 bloques, ligado con lo que se decía de la corrupción en la Argentina. Pero hay otra pregunta para Cavallo.
¿Qué pasa con Cavallo? ¿Qué pasa con la economía? ¿No recuperamos? ¿No levantamos? Doctor. ¿Qué pasa con la esperanza? Se me va el tiempo, general. No puedo decir lo que no sé. No puedo saber lo que no se me hizo conocer. Doctor, yo no está hablando con un mentiroso. Está hablando con un ciudadano militar. Ya volvemos para el próximo tema. Me dicen que mañana a las 6 en la Feria del Libro, Elisa Carrió le presenta el libro a Andrés Oppenheimer. Me había olvidado de comentarlo antes. El contador Farré, que está acá, al lado mío, es el encargado de la recaudación. De la política tributaria. De la política tributaria, está de jefe ¿no? de gabinete. Es decir, es a él quien debo darle la pregunta. Los diarios título catástrofe, cayó la recaudación 9%, que es una cifra Es mucho. terrorífica, ¿no? Y yo hacía una cuenta de almacenero, perdón por los almaceneros, que hacen mejor la cuenta que yo. Si esto digamos, uno anualiza lo que se recaudó de menos este año, este mes, quiero decir, el mes de abril, son 4.200 millones. Y si uno anualiza el impuesto al cheque, más la extensión del IVA, son 3.300. Es decir que ni siquiera los nuevos impuestos cubren el agujero de la recaudación. Y encima Cavallo tenía pensado reducir impuestos para algunos sectores productivos. ¿Cómo cierra esto, contador? No, en primer lugar, la lectura de la recaudación de abril, no hay que hacerla tan simple de comparar el mes de abril del año 2001 contra el 2000. Porque si uno hace así, llega a la tasa del 9,1%. Pero en una desagregación de esas cifras, hay que tener en cuenta que por problemas de tipo administrativo, de impuestos que existían en el año 2000 y que no existen en el 2001, hay una explicación de 273 millones de dólares. Es decir, que porque en este año no existía el impuesto a las altas rentas que existía en el año 2000, porque en el mes de abril del año 2001 no se recauda un anticipo que se alcanzó, se generó en el año 2000 respecto de las sociedades. Y una serie de detalles técnicos que no vienen la pena, me parece importante, le puedo dejar copia de esto. La recaudación, lo que realmente bajó de abril de 2001 respecto de abril del 2000 fueron de 265 millones de pesos. Es decir, que bajó menos de lo que se dice. Exacto, porque hay que medir cosas homogéneas. Claro. Es decir, ahora, dicen también una cosa, que como Cavallo se la pasa hablando que venía un blanqueo, hay más de un empresario que dijo, o más de un contribuyente que dijo, oíme, si va a venir un blanqueo, esperemos un poco. No, pero también Cavallo dijo que si vendría el blanqueo, que no es un tema que esté en carpeta de trabajo, nunca abarcaría deudas posteriores al 1 de enero del año 2000. Por lo que jamás alguien que con una sana cuenta y razonamiento que haga puede estar especulando con no pagar los impuestos de hoy, porque el blanqueo, si es que viene, abarcaría periodos muy anteriores, es decir, de todo el año 99 hacia atrás. Ahora, contador, un poco la sensación es que ¿qué pasa con Cavallo? ¿No? Porque teníamos tanta esperanza en Cavallo y de golpe tengo acá a la ministra Bullrich, ¿no? Que se la pasa pagando incendios, se le pagó el aeroparque, no sé si va a pagar el del fútbol, pero no puede estar atacando penales a esta pobre mujer que además no debe saber ni jugar al fútbol. ¿No? Es decir, no. Le explico. La sensación que hay, me parece a mí, es que esto no arranca. Yo comparto la sensación que hay. Yo soy una persona que vivo en Córdoba, recorro los pueblos de Córdoba, estoy en contacto con mucha gente. Tengo 8 hermanos y eso me permite ver muchas cosas. Tengo hermanos desocupados, o sea que esto tengo una conciencia de la realidad. A mí me llamó mucha atención porque el viernes pasado, después que el ministro hizo los anuncios del paquete fiscal, donde realmente se determinaron los 4.000 millones de pesos y hubo que hacer algunos anuncios adicionales a lo que había hecho al comienzo de su gestión, el sábado siguiente, al día siguiente, apareció impuestazo. Y a mí me preocupó porque o se había transmitido mal el mensaje, o no había un entendimiento. ¿Qué pasó con los anuncios fiscales que han creado escepticismo de la gente, miedo y retracción? El impuestazo del que se habla, yo quisiera dividirlo en dos partes. En el IVA, lo que se hizo fue una generalización del IVA de sectores que no pagaban porque estaban exentos y paga la luz, el agua, los alimentos, la vestimenta, los chicos que tienen que alimentarse, que tienen que ir al colegio, etc.
contra otros servicios que no estaban grabados, se generalizó. Y eso no es mucha recaudación, es un problema de igualar la carga tributaria en Argentina. Son muy pocos los sectores que todavía permanecían exentos y lo que se quiere privilegiar es la educación, no está grabada, y la medicina tampoco tiene ningún gravamen adicional, ni tampoco el transporte, como en muchos medios aparecía. Pero nadie habló de lo que podíamos llamar, haciendo un parangón, del desimpuestazo, porque en el IVA se bajó el 10,5% el monto del IVA respecto de la compra e importación de bienes de capital, se bajó 14% los aranceles de importación de bienes de capital. ¿Y esto por qué los bienes de capital? ¿Qué reclama la Argentina? ¿Qué reclamamos nosotros? Todo. Que haya actividad económica, que haya producción. Para que haya producción tiene que haber inversión. Para que haya inversión no debe ser caro ni estar muy castigado impositivamente los bienes productores de la inversión. Con un abaratamiento del orden del 25%, nunca vi ninguna línea, ni me hicieron ninguna pregunta de este desimpuestazo. Esto va a permitir que se realicen inversiones con una menor carga tributaria económica y financiera, y esto va a traer aparejado trabajo, que es el bien tutelado fundamental en Argentina. Entonces, esto no ha sido quizás bien comunicado, y es muy oportuna su pregunta. Pero adicionalmente usted sabe, contador, usted sabe que antes de usted, en el anterior equipo de Cavallo, hubo un hombre que yo admiré mucho, creo que muchos argentinos admiramos, que fue Carlos Tacchi. Yo no tuve el gusto de conocerlo personalmente. Usted es el nuevo Tacchi. Mire, no sé. Pero la pregunta es esta. Tacchi, ¿se acuerda que dijo por televisión? Dijo, yo voy a hacer M a los evasores. ¿Qué pasa con los evasores? Bueno, yo creo que un gran tema pendiente en Argentina es la lucha real contra la evasión. Pero acá se habla mucho y se hace poco quizás, ¿no? Fíjese que yo, meditando respecto a este tema, creo que en Argentina la evasión se compone de muchas formas, evasiones sofisticadas y evasiones simples, diría. La evasión más simple, de la cual Carlos Tacchi siempre hacía alusión, exija la factura, no deje que lo roben, hoy está a la orden del día en Argentina. Cuando cualquier ciudadano va y compra un bien o un servicio y no exige la factura, que es un derecho, está permitiendo que en Argentina no ingresen a las arcas del Estado Nacional, provincial o municipal, según corresponda, arriba del 25% del valor de esa compra. Entonces yo creo que hay 33 millones de argentinos que son inspectores, digamos, virtuales, ad honorem, si usted quiere, que permitirían que esta evasión desaparezca de Argentina. Pero alguien me dice, pero esa no es la evasión real. Yo no digo que esa sea la evasión real, esta es parte de la evasión. Hay otra evasión mucho más sofisticada, con otros mecanismos, empresas fantasmas, etc. Y yo vi con sorpresa ayer en el diario La Nación que en la Justicia Federal de Santa Fe, por primera vez, la justicia ordenó penas de prisión para 5 empresarios del sector cerealero. ¿Cómo se combate la evasión hoy, año 2001? Con inteligencia fiscal. Ya no puede ir un inspector decir, bueno, y pedirle la declaración jurada al contribuyente. Tiene que llegar con toda la información que hay con la DGI, más la información que den los otros fiscos, y acá cumple, con toda esa información, llegar certeramente, saber, cuando usted lo visita, que se llama Mariano Grondona, que tiene un programa, que produce tanto, que tiene tantos empleados, y ver si todo eso está volcado en sus declaraciones juradas. Pero un elemento fundamental es ahora el impuesto a las transacciones financieras, que es un impuesto también que es de la gestión Cavallo, muy desagradable, como el aceite ricino que nos daban, o me contaban los padres cuando uno estaba muy enfermo en situaciones de crisis. No es un dulce o un remedio con sabor dulce. Con este impuesto, que por ahora es para justamente compensar esta caída de recaudación, y coinciden los valores entre lo que cayó en abril con lo que se recauda con el impuesto a las transacciones financieras, en el tiempo, lo que se pretende que sea una fuente de información muy eficaz, porque es como si uno dejara las huellas digitales en cada movimiento bancario en una economía que está bancarizada. Entonces, con esa información, más otra mucha que está en la DGI, la parte que no se lucha mandando un inspector a ver un comercio si emitió o no factura, que deberíamos ser todos, y yo celebro y soy un gran admirador de lo que puedo llamar la cultura de Carlos Tacchi, yo creo que en esta otra sofisticada, donde hay movimientos, donde debe actuar eficazmente la DGI con inteligencia fiscal. Si usted escuchó al ministro, él manifestó el día viernes y en una conferencia de prensa anterior que de todos los frentes que tuvo que apagar, apagó el frente de la necesidad de fondos del país, de la cesación de pagos, del default. ¿Esto qué traía aparejado? Que no aumentaran los intereses y si bien no se pagan impuestos, se pagaran indirectamente por los altos costos de las empresas y de los particulares. Ahora le toca, dentro de su propia propuesta, él lo ha manifestado, quiere que todos juntos
la jefatura de gabinete de quien depende la AFIP, el Ministerio de Economía y la Secretaría que está a mi cargo, nos pongamos a trabajar, estamos trabajando para, en esta nueva dimensión del mundo, ya no sirve el inspector con poca información, sirve la inteligencia fiscal. El dato convertido en información y en inteligencia será la forma más propicia, más inteligente para poder luchar con este flagelo que no tenga duda que es totalmente el que impide el crecimiento del país. Orlando, ¿sabe que estamos con poco tiempo? ¿Se ha dado cuenta? Me di cuenta. Bueno, usted es una persona independiente. ¿Puede decirnos en 3 minutos qué está pasando con la economía? Bueno, el resumen es, el Estado gasta mucho más que lo que recauda. El déficit se cubre con deuda en los últimos años, no hay quien quiera financiar esa brecha porque ya han tenido mucha deuda, entonces exigen cada vez más tasa de interés o lo que se llama riesgo país. La tasa de interés es tan alta que los inversores dicen, acá no nos conviene invertir, y eso es lo que vino pasando. Después, en el mes de marzo, tuvimos 3 ministros. El ministro actual asumió a las 2 de la mañana y casi que en un tumulto con el presidente. Entonces yo, fuera un inversor que tengo que invertir acá, me acordaría bastante de esa noche. Yo estaba en una cena con varios empresarios de Estados Unidos viendo qué inversión se podía hacer y vimos ese espectáculo y no logré convencerlos mayormente. Entonces salir de ese pozo en el cual arranca Cavallo no lleva un mes, ni 2, quizás 3 meses podríamos ver que estamos otra vez con la recaudación de Farré en 0 en el mes de mayo, quizás junio, y a partir de ahí a crecer. Me parece que va bien, pero es lento, porque estamos en un pozo muy, muy profundo. Entonces, saliendo de ese día fatídico, que lo resumo así, 3 ministros y un tumulto para asumir, estamos ahora bastante mejor. Creo que en Argentina se entiende más a Cavallo que en el exterior, que quieren ver los números muy rápidamente no reaccionan. Y por lo tanto la situación todavía es difícil y tenemos esa sensación de que hay turbulencia, pero la turbulencia cada vez más suave. Y lo podemos notar en la recaudación tributaria también. En el mes de marzo fue 13,5 o 13,9% menor. En marzo fue 9%, quizás en abril fue 9%. A lo mejor en mayo sería 0% y en junio esperemos que sea positivo. En el próximo bloque vamos a hablar de incendios y bomberos. Magnífica, la moquette de lana que Calpaquián exporta al mundo. Magnífica, la moquette de lana que Calpaquián exporta al mundo. La pregunta para mí es esta, ¿no? En un país con tantos problemas económicos, lo social, ¿puede atajar todos los penales? Lo social son hoy Patricia Bullrich y Juan Pablo Cafiero, que recién se estrena, digamos, ¿no? Ella uno la ve que ataja mucho, pero con una carga tan grande de problemas económicos, ¿se pueden apagar los incendios? Esto sería la pregunta. Yo le pedí a Nick, que me hiciera un dibujo. Lo único que le dije a Nick, que me imaginara a Patricia Bullrich de bombero. Todo lo demás es cosa de él, ¿eh? Y acá me mandó este dibujo. Lo muestro ahí. Miren qué dibujo se mandó Nick, ¿eh? El incendio. Desocupación, aerolíneas, fútbol, últimos casos. Entonces dice acá, en vez de Bullrich, debería llamarse Bullpur. Por pur, pobres, ¿no? En inglés, rich, ricos. Entonces a alguien le pisa la manguera, le salen gotitas. Le pisa la manguera la recesión, el riesgo país, la baja recaudación. Y en la montaña que hace el agua que no pasa la manguera, el Gaturro dice, hablando de la corrupción, con tanto chorro nos quedamos sin agua. ¿Es así, Patricia? Y es difícil administrar, digamos, o manejar los conflictos sociales con la gente con mucha angustia, con mucha incertidumbre, cuando hay problemas económicos serios. A mí me parece que lo más importante ahora es que instalemos una posibilidad concreta en la Argentina de un camino cierto. Yo creo que eso es lo más importante. Por eso creo que hoy, con el convenio que hicimos
de productividad, de competitividad con los metalúrgicos, creo que se está empezando a marcar un camino. Porque la gente está, primero, muy mal por la falta de empleo, los que trabajan también están mal por la posibilidad de quedarse sin trabajo, y esto genera un clima que yo diría de bajo conflicto social, es decir, de problemas que explotan, pero de bajo conflicto social, porque la misma situación hace que la gente se retraiga al conflicto. Claro. Es decir, no hay conflictos permanentes, es decir, hay cuando la situación ya llega al límite... o están asustados o estallan. Claro, exactamente, o la gente está muy asustada, entonces está como esperando a ver qué le puede pasar, o estalla un conflicto. Entonces, creo que lo importante nosotros como gobierno es que podamos realmente con las cosas que se empiezan a hacer, con los programas de competitividad, sacar la atención, porque esa atención también hace que mucha gente no tome todos los días decisiones, diga, bueno, yo no voy a comprarme un par de zapatos, o no hago esto, o no hago algo que quiero hacer, o no invierto, o no tomo un nuevo trabajador. Y eso agrava la situación. Y eso agrava y agrava y agrava. Entonces, creo que, digamos, que estos días estoy hablando de fútbol, hay que poder, es decir, parar esto. Y recién Ferreres decía algo que a mí me parece injusto, ¿no? Dice, eligieron a un ministro de Economía a las 2 de la mañana. Estados Unidos estuvo 45 días sin saber quién era el presidente. Entonces, también es como que a la Argentina se le exige permanentemente tener que demostrar que es un país confiable. En otros lugares del mundo hay problemas, tienen conflictos. España vivió durante 15 años con 24% de desocupación. Y bueno, y hoy es un país con una gran potencialidad y entonces lo que nosotros tenemos que reconstruir es la propia confianza. Yo sé que es difícil con 3 años de un país que no crece, pero ahora tenemos una posibilidad. Estamos encontrando un camino para hacer viables industrias que estaban absolutamente destruidas. Yo en el Ministerio de Trabajo, yo lo dije la otra vez cuando vine acá, le dije, yo no quiero ser más una sala de terapia intensiva. Bueno, hoy, por primera vez, saqué, no yo sola, el presidente de la Nación, el ministro de Economía, sacamos a un sector de la sala de terapia intensiva y le dijimos, bueno, acá hay una posibilidad de avanzar y de crecer. La semana que viene vamos a sacar otro que es todos los sectores textiles, indumentarias. Hoy estuvimos con la madera, es decir, estamos como empezando. Entonces, ahora necesitamos que esto que se empieza a hacer esté apoyado por todos. Entonces, salir del que está asustado y salir de las explosiones. Ahora, una pregunta, Patricia. Por ejemplo, el tema de los aeronavegantes. Bueno, usted consiguió que mañana vuelen, pero el tema de fondo sigue ahí. Absolutamente. Y sí, son 10 años de problemas en aerolíneas. Y otra pregunta, ¿no? El tema del fútbol. Yo digo una cosa, cuando un dirigente le firma un contrato a un jugador, los contratos se cumplen acá. Es decir, hay la idea de que el contrato es sagrado, de que uno dio su palabra, de que o cuando lo firmó, sabía dónde iba a encontrar los fondos para pagar lo que había prometido. Mire, a mí me parece que por eso la otra vez me preguntaban, ¿va a dictar o no una conciliación obligatoria en el fútbol? No se puede, el salario es un derecho. El salario es un derecho. No están negociando el no pago. No se puede negociar el salario. Claro. El salario se tiene que pagar. Bueno, la empresa podrá, o alguien podrá entrar en un procedimiento de crisis, pero eso se paga. Claro, no discuten un convenio, discuten el cumplimiento. El cumplimiento de lo más elemental, que es el pago del salario. Bueno, si acá los clubes o alguien, o intermediarios o lo que sea, dicen, yo le puedo pagar determinada cifra, y nadie avala si eso se puede pagar, bueno, esto hay que cambiarlo, porque esto no puede ser así. Es decir, tiene que haber una lógica entre lo que una actividad produce y las erogaciones que plantea. Entonces, bueno, ahora nosotros hicimos una propuesta.
bueno, que vengan todos a traer la deuda, vamos a ver cómo está construido esto. Porque si no, uno dice, bueno, viene un jugador y dice, bueno, usted va a cobrar tanto, y después directamente durante años no le pagan. A mí me parece realmente insólito eso, y por eso en ese sentido nosotros dijimos, no se puede, uno puede decir, bueno, mire, le pago en tanto tiempo, pero no se puede negociar un salario. Está acá con nosotros la doctora Graciela Lucatelli, porque en Mar del Plata se realizó el Congreso Argentino de Psiquiatría y se concentraron en un tema, desgraciadamente, doctora, tengo poquísimo tiempo, yo te pedí que seas sintética, pero se habla mucho en economía de que estamos en recesión o en depresión, pero hay mucha gente que está en depresión, acá está el doctor Marcos Anignis, que además también sabe mucho de esto, hay gente que está en depresión clínica por los temas económicos. O sea, acá hay muchos argentinos que están enfermos, no es que estén tristes, amargados, frustrados, con bronca, ¿no es cierto? Como puede estar a Patricia Bullrich o yo por el tema de que firman un contrato y no lo pagan. No, la cosa se convierte en algo patológico. ¿Es así? Así es. Tampoco podemos caer en el reduccionismo de decir que esta es la causa de los trastornos psiquiátricos en nuestro país. Pero es uno de los factores centrales. Tenemos que considerar las bases biológicas, las estructuras psicológicas, la personalidad de cada uno de los sujetos, pero no podemos negar el contexto que dispara todo esto, ¿no? Y en este contexto en nuestro país hay tres cosas que nosotros las tomamos como ejes que están incidiendo gravemente en la salud mental de nuestra población. Una es la corrupción política, la otra es la inseguridad y la inestabilidad económica, y la tercera es la pérdida de confianza en la justicia. Con estas tres cosas, lo que estamos observando como expresión psicopatológica y respuesta son cuadros depresivos severos y lo que nosotros llamamos los trastornos de ansiedad generalizados. Estas dos cosas fueron claramente expresadas por la señora ministra cuando dijo la paralización, ¿no? Y ella se estaba refiriendo a los grupos sociales, y esto nosotros lo vemos en las personas, la paralización. Y esa paralización que le impide absolutamente al sujeto poder proyectarse hacia el futuro. Nosotros decimos, acá esta persona está con ausencia de anticipación. No puede ver más allá de la emergencia esta del aquí y ahora. Se quedó sin proyectos. No hay más proyectos, no hay posibilidad de desarrollo. Y aquí a la señora ministra se le plantea un problema donde nosotros lo que decimos es que para esto estamos. Señora ministra, las instituciones como las nuestras están para colaborar en estas cosas. Cuando el sujeto se queda sin posibilidades de mirar nada, no hay posibilidad de desarrollo alguno. Queda ahí. Y empieza en la caída en la pendiente hacia la exclusión social, y ahí ya es mucho más difícil intervenir. Es como que una situación objetiva, que sería, fíjese lo que dice, la corrupción, la situación económica, la poca expectativa en la justicia, es objetivo, hasta que se transforma en subjetivo. La persona lo internaliza, y ya cuando se enferma, aunque se mejorara el objetivo, esa persona está enferma. Así es. Y ahí vienen ustedes. Ahí estamos nosotros hasta un punto, porque cuando en esa caída llegamos a la exclusión, ahí ya nada podemos hacer. Y como veíamos también, la necesidad urgente de trabajo sobre otra mirada, que no sean estos tres puntos, que es lo que la sociedad está mirando, la familia está mirando y está transmitiendo a los niños. Yo le quiero contar que en el Ministerio de Trabajo estamos trabajando con una institución que hace con la gente cursos de autovaloración. Es fundamental. Estamos trabajando en eso. La voy a conectar también con esta institución y nos vamos a juntar, porque estamos trabajando con una institución que está trabajando muy fuerte en una red nacional con cursos de autovaloración, donde, y además es impresionante la cantidad de gente que recuperando su valor consigue trabajo o inventa actividades o logra hacer un emprendimiento propio. Es realmente interesante y a nosotros, por lo menos con esta institución que es muy seria, estamos trabajando muy bien con eso. Y esto un poco nos lleva al último bloque. Yo quería terminar este programa, que ha sido un poco un programa de descripción objetiva de nuestros problemas,
y nuestro desaliento y nuestro dolor como sociedad, los incendios, ¿se podrá hacer algo? Este es el final del programa después del corte. ¿Se podrá hacer algo? Y si es ese algo, ¿qué se puede hacer? Estamos un poco pasados, pero pido disculpas, pero me parece que esto que viene ahora es la conclusión de todo el programa. Porque hemos descrito un país con crisis morales, con crisis económica, con desaliento. Lo que explicó la doctora Lucatelli, ¿no? Y usted que también es psiquiatra y filósofo, cómo se internaliza la cosa objetiva y se convierte ya en un mal propio, personal. Y uno dice, ¿se podrá hacer algo? Y hace unos días estuvo acá Muhammad, que me cuesta, Muhammad Yunus, que es un banquero de Bangladesh, ¿no? El país más pobre, uno de los 3 o 4 países más pobres del mundo, miserables. Y este hombre ha hecho algo con los desocupados, porque el tema de él es que el desocupado, porque claro, el que le dan trabajo ya tiene trabajo, el que no le dan trabajo puede hacer algo, dice Yunus. Entonces, tengo ese tape de 3 minutos de la conversación con Yunus, que pido que lo miren con mucha atención, porque muestra que aún en las peores situaciones hay inspiración y hay un camino. Dr. Yunus, my first question would be, to what extent do you think that your method of lending small amounts of money to poor people or to very small entrepreneurs makes a difference? Tremendously. It's a question of having an income and not having an income. Because if you want to generate income for yourself, there are 2 ways. One, you find a job with somebody, so wage labor, or you get a monthly, weekly, daily, whatever. Other one is self-employment. You create your own job and move on. So with this little money, you start the process of income generation. So this money, what we call microcredit, is for income generation. So it's a very important element. We have now 7 million families who have access to microcredit. Tell me, your bank, no, the Grameen Bank, operates as a business. It's a business to make a profit, do it for charity. It is definitely not for charity. It is a business organization. It is a bank. It is owned by the poor people. People who borrow from the bank are also become the owner of the bank. So it's a complete circle. But it's a very much a commercial organization. It has to cover all its cost, and it has to generate surplus so that the shareholders can get a little bit. Grameen methodology requires that every week, every borrower save a tiny amount, whichever they can afford. So they are debtors and owners. And owners, at yes, the same time. At the same time. It's almost like a mutual. Do you think that this method developed in Bangladesh can reach other countries, other cultures, say a country as Argentina, for instance? Well, it has already reached many, many countries. To our knowledge, at least 65 countries have Grameen programs in their own countries, and varieties of countries. Some are extremely poor, some are extremely rich. They're poor everywhere. Poor everywhere. Everywhere. Absolutely, poor people everywhere. The country may be extremely rich, but there are a lot of poor people. Yes, Argentina is one of the countries where Grameen programs are working. There are 10 different locations in Argentina where these programs are sprouting, it's growing. It's still in a very early stage, about 1 year old now, but gradually will keep on expanding. Which was the spark, the inspiration you had to explore this new way, this new road into economic development? I guess the triggering point came because of extreme frustration. Things were so bad, and you wonder what happened. People are dying of hunger.
famine situation. So I was trying to see what can be done to make people earn enough to eat a little bit. So this is what I was trying to do, not in a big way, just as in a personal way, individual by individual, not even several people or anything. So I saw how people suffered for lack of a small amount of money. They could not do whatever they are capable of doing. And they either went to the money lenders, it's less than $1. That's the money they could not get. So I made a list of such people, and I gave $27 to 42 people as first. That was a starting point. A starting point. And which year was that? This was 1976. About the rate of interest you charge them, is in the market level, is below? I would say market level. Grameen Bank has two interest rates. One is slightly above the market rate. Market rate is 15%. The one that's above the market rate is 20%. This is a one-year loan to be paid back in weekly installments. Mm-hmm. This is for income-generating activity. The other one is housing loan. And they pay back? They pay back. That's absolutely. I think they pay better than the large. Absolutely. Large this is, in Bangladesh, it's a dramatic difference, because it's a customary, or it became a culture in Bangladesh. Rich people borrow from the banks and never pay back. And here, poor people borrowing small amounts of money and pay back with religious regularity. I hope a lot of people follow this. I hope so. I hope so. We are trying to reach out to 100 million poorest families with microcredit by the year 2005. Not only in Bangladesh? No, globally. Globally, 100 million. Globally, our estimation is there are about 200 million poor families in the whole world. So reaching 100 million means half the poor population to be reached by with microcredit by the year 2005. 200 million people are perhaps 1 billion. Yeah, 1.5 individuals. Billion. Yeah, 1.5 billion. 1.5 billion individuals. Con nada, con nada. Luisa Sorraquín está acá conmigo y yo sé, Luisa, que acá se ha hecho algo. ¿Por qué no contás un poquito qué se está haciendo acá? Creo que no se puede prestar $27 a 42 personas, ¿no? Acá no, porque allá los precios son mucho más baratos, ¿no? Sí, es distinto. Yo mientras lo oía pensaba, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Nosotros modestamente existimos acá hace 10 años y ya llevamos prestados más de 60 millones de pesos. En préstamos que van de 500 a 5.000 pesos. Y como me pidieron que sea muy breve, yo quiero decir dos ideas. En la Argentina, el tema del desempleo es atroz. Recién estábamos escuchando lo que hablaba Patricia Bullrich y la psiquiatra. Hace poco se instaló, por ejemplo, una fábrica de cerveza, yo leí en el diario, con una inversión de 200 millones de pesos. Excelente, ¿no? Pero esa fábrica emplea 200 personas. Una microempresa, o sea que por cada persona empleada invirtió $1 millón. Una microempresa con 5.000 pesos crea un puesto de trabajo, lo cual obviamente no va a llevar al nivel de lo que va a ganar un empleado de la cervecera, pero sin embargo le da una dignidad a esa persona y una salida y una mirada al futuro que es fundamental. La otra cosa que tanto atrae del tema microempresa es que nosotros estamos acostumbrados a todas esas políticas de subsidio, de intentar el desarrollo artificialmente. Y lo que tiene de maravilloso el sistema de microempresa es que la persona que es pobre es un adjetivo de la persona, o sea, la persona es igual que todos los demás, pero pasa por una circunstancia que es pobre, tiene la posibilidad de pagar su propio desarrollo. Claro, se autoemplea. Claro. Y en su autoempleo emplea a toda su familia, porque lo que nuestros clientes, por ejemplo... Yo digo, porque es mucho más digno que el plan trabajar, que es darle a una persona un trabajo que ni sabés si es trabajo o no es trabajo, es darle un mini crédito y pase a ser su propio
emprendedor. Además que la persona normalmente, por ejemplo, nuestros clientes saben hacer muy bien lo que saben hacer, digamos. Eso parece una perogrullada, pero no es así. El herrero es una persona que tiene la habilidad de hacer las rejas, de hacer las mesas, de hacer las cosas de hierro. Pero le falta lo que se llama el capital de trabajo, o sea, los elementos para hacer eso. Bueno, eso es lo que le posibilita el crédito. Y eso, a lo mejor él va a emplear a su mujer, a su hijo, se aprende una profesión. O sea, es algo... Empieza... Exactamente. Ahora, en la Argentina, paso un aviso, es una profesión muy perseguida ser microempresario. Yo una vez estuve con Yunus en una conferencia, o sea, en un minuto, y le pregunté, ¿qué impuestos paga el Grameen Bank? Y me miró así, ¿impuestos? Bueno, creo que pagamos sellos, algo así. Nosotros, que somos una fundación, somos sin fines de lucro, pero la organización tiene que ser autosustentable, pero los que la pensaron, que son empresarios argentinos, que quisieron llevar a los empresarios que menos pueden esa herramienta fundamental que es el crédito, lo pensaron como una institución sin fines de lucro y sin embargo somos perseguidos por la FIP para pagar todos los impuestos. Y, bueno, los microempresarios son perseguidos. Otro dato, Yunus, Luisa Sorraquín, a Guinness. Yo acabo de leer el libro que acaba de salir de Guinness, El atroz encanto de ser argentino. Después de este programa me parece que el libro, más que nunca, es un título logrado, Marcos. Pero es un libro que, por un lado, describe muchas cosas nuestras, muchas fallas nuestras, y termina, sin embargo, con una afirmación, que es un poco, por eso los puse a todos al mismo bloque, con una afirmación positiva, pese a todo, ¿no? Yo voy a leer solamente 2 párrafos porque estamos ya, no pasado, ya es un escándalo en realidad lo que estamos haciendo, pero voy a leer solamente 2 párrafos. Al final del libro, dice a Guinness, no me parece razonable creer que la Argentina recuperará los niveles de opulencia que tuvo a principios del siglo XX, pero estoy convencido de que es objetivamente posible conseguir estar mucho mejor que ahora, y esto puede lograrse en un tiempo breve. Si las fuerzas productivas del país se empeñan en mantener un crecimiento anual del 5%, en 15 años alcanzaremos el nivel de prosperidad que ahora exhibe España. ¿Es mucho pedir? Y sigue diciendo más adelante, quiero darle unos pellizcos a la bestia del pesimismo, cuyas garras nos lastiman y doblegan. Y en lo que yo elegí, que es muy poco, termina diciendo, la Argentina nunca conseguirá el estándar de España, 2001, o de otras naciones con las que nos gusta compararnos, por el camino de la queja, la nostalgia, el milagro y su atmósfera desalentadora, el pesimismo. Lo conseguirá mediante la responsabilidad creativa, la consolidación de sus fuerzas morales, la racionalidad y el corazón puesto en lo bueno que, pese a todo, seguimos teniendo. Marcos, ¿ese es el mensaje? Este es el mensaje. Este libro evidentemente lo escribí con una mezcla de dolor, de angustia y también de esperanzas. Y preguntándome lo que nos preguntamos todos los argentinos. Lo que nos está ocurriendo es como que muy difícil de explicarlo, ¿no? Porque la Argentina no tuvo una guerra, no hay epidemias, no hay razones que a otros países lo han postrado como y a nosotros no nos pasó eso. Yo repito la frase de Conrado Nalé Roxlo, que decía que los argentinos somos como el dueño de un Rolls Royce que está dentro del vehículo llorando porque no encuentra la llave para hacerlo funcionar. La Argentina tiene un Rolls Royce. Nuestro país es un país que tiene recursos naturales para regalar y los regalamos, y recursos humanos para regalar y los regalamos. Es decir que en la Argentina acá hay una dificultad muy seria para vencer problemas de larga data y que son básicamente culturales. Y cuando hablo de culturales hablo de valores. Y esto es lo que está perturbando a nuestro país seriamente. Incluso habrá visto que en uno de los capítulos utilizo un título basándome en aquella famosa expresión de Clinton que dijo, es la economía estúpido. Y como se habla tanto de la economía, yo digo, no es la economía estúpido. Aquí son problemas morales y culturales que hacen que la economía no funcione. Porque en la Argentina lo que nos está pasando es que la situación económica actual
es consecuencia del mal manejo, del caos administrativo que tiene el país y que no es de ahora. Con algunas citas que realizo de lo que ocurría a principios del siglo XX, cuando venían a visitarnos personalidades muy importantes, la Argentina opulenta de esa época, esa gente no podía explicarse cómo Argentina podía ser un país tan rico con semejante desorganización en las finanzas públicas y con semejante ausencia de la majestad de la justicia. Bueno, le voy a pedir a Cristina Pérez, como siempre lo hacemos, que anticipe su inminente noticiero. No, porque bueno, no, le voy a pedir que anticipe el noticiero y yo voy a decir unas palabras de despedida y nada más. Casi el 1 de la mañana. Bueno, Cristina, apúrese porque viene usted. El juez Jorge Urso, le cuento, tiene preparadas 100 preguntas para que responda Herman González este viernes. El rumor fuerte en tribunales esta tarde era que el exministro no quedaría detenido por ahora, ya que el magistrado se tomaría tiempo para evaluar las pruebas, podría requerir nuevas indagatorias y la ampliación del testimonio de Emir Yoma antes de ordenar la detención. No obstante, también existe, por supuesto, la posibilidad de que el cuestionario derive en la inmediata encarcelación de Herman González. En tanto, en las últimas horas cobró fuerza la hipótesis que indica que Nicolás Gallo, secretario general de la Presidencia y amigo de la Rúa, concentraría en sus manos casi toda el área de comunicación del gobierno. Hasta ahora estaba manejada por Darío Lopérfido y había sido fuertemente cuestionada desde la propia alianza. En lo económico, hoy Cavallo dio un llamativo adelanto de la carta de intención con los compromisos que deberá cumplir el país en el acuerdo con el Fondo Monetario. Dijo que no solo el fondo no se opone a la incorporación del euro a la convertibilidad como se había asegurado, sino que esa será una pieza clave del acuerdo tan esperado, y esto es nuevo realmente. Además les contaremos que el padre Luis Farinello está preparando una depuración en sus filas, les diremos quiénes se van y quiénes se quedan, todo en minutos. Ya depura tan rápido, recién empezó y ya depura. Así están las cosas, vea el noticiero y se va a enterar de más. Bueno, Cristina, quédese ahí porque se lo doy en 3 segundos. Termino el programa, largo programa, pero creo que útil, con una cita de César Milstein. César Milstein fue el último premio Nobel que tuvo la Argentina. Fíjense lo que dice, porque creo que tiene que ver con todo lo que decía Guinness, Sorraquín, Yunus y lo que se dijo en el programa. Dice esto: estamos entrando en un milenio en el que el poder económico de los países está basado cada vez más en la capacidad intelectual y creativa de sus habitantes. La Argentina está repleta de este material humano. Ese ingrediente está allí, esperando poder concretar su inmensa potencialidad. Hasta el jueves a las 23.